Sí. Empezamos, ¿no? Maravilla. Entonces, para dar inicio a esta sesión, que es sobre narrativas fronterizas desde los Critical Border Studies, voy a presentar rápidamente a las dos profesoras que nos acompañan hoy y bueno, que vienen a justamente ir alimentando todos estos debates, estas perspectivas teóricas, estos desafíos metodológicos que estamos asumiendo para el análisis de las fronteras. Nos acompañan hoy la doctora Roxana Rodríguez Ortiz. Ella es ensayista, literata y filósofa, es especialista en estudios fronterizos comparados, es profesora e investigadora de filosofía e historia de las ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es fundadora del Grupo de Estudios Fronterizos y miembros del GT Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercios. Y también hoy día nos va a acompañar a la doctora Yolanda Alfaro, que ustedes la conocen porque estamos con ella desde el inicio, todo el rato nos ven, pero que voy a presentar muy rápidamente también para que tengan sus referencias básicas. Yolanda es socióloga, es investigadora y docente en movilidades humanas, migraciones y fronteras. Actualmente es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercios y miembros del grupo de estudios fronterizos. Entonces, ahora vamos a contar con las dos profesoras para que justamente nos hablen de este tema de narrativas fronterizas desde los Critical Border Studies. ¿Cómo quieren empezar? Tal vez Roxana o tienen algún orden preestablecido, Yoli. Roxana, ¿tú primero? No, vamos a hacer una presentación colectiva, o sea, vamos a intervenir las dos al mismo tiempo. Ya. Hicimos una presentación conjunta en PowerPoint, no, bueno, sí, en PowerPoint, entonces eso queremos empezar. Y entonces, no sé, ¿comparto yo o compartes tú, Yoli? ¿Comparto yo? Sí, comparte tú, porfa. Ok. Mi interés es más inestable. Bueno, la hicimos en Canva, la pasamos de PowerPoint a Canva, que yo antes funcionaba muy bien con PowerPoint y ahora desde que descubrí Canva, ¿no? Me es más fácil hacer estas presentaciones. Entonces, ahorita que ahí está. Perfecto. Entonces, ese es el final. Esa es la página 16. Esa es la diapositiva 16. Bueno, este trabajo de narrativas fronterizas lo hemos pensado Yolanda, otras dos colegas, Lucía, Gaby y yo desde hace ya casi 2 años más o menos que estamos trabajando, y aquí es una presentación conjunta de 2 grupos de investigación. El primero es el de estudios fronterizos y el segundo es de ecología del afecto, porque yo estoy migrando ya a hacer propiamente solo filosofía y solo hacer este tema de la ecología del afecto. Voy a dejar los estudios fronterizos a estas nuevas generaciones que están aquí, que nos están escuchando, porque creo que cada quien desde su frontera puede aportar muchísimo a lo que ya nosotros, que ya tenemos mucho camino recorrido, hemos aportado. Entonces creo que tiene que ser ya un diálogo colectivo, horizontal, donde vengan nuevas propuestas de la gente más joven. Entonces yo por eso ya tomé la decisión de dejar los estudios fronterizos. Esta es, yo creo que mi última presentación de estudios fronterizos, y a partir de ahora me dedico a hacer ecología del afecto, que ya es algo donde he transitado también un par de años. Entonces, este ejercicio consiste básicamente en, bueno, ¿qué escribimos? ¿Cómo escribimos? ¿De dónde escribimos? Un poco la idea es como, habemos tantos pensando las fronteras, habemos tantas pensando las migraciones, que ¿qué tengo yo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Desde dónde lo tengo que decir? Para que abone a la discusión del siglo XXI, a la discusión de la economía, a la discusión de la globalización y de un largo etcétera, ¿no? Entonces, de ahí nace o surge esta idea. Bueno, ¿cómo escribo? ¿Qué escribo? ¿Desde dónde escribo? Que sí sea dentro de la academia, pero que ya no tenga esos tintes rígidos, cuadrados, que normalmente tienen los papers académicos, que terminamos leyendo los que nos dedicamos solo a hacer estudios fronterizos o estudios migratorios y no salen de
de ahí, ¿no? Entonces esa fue nuestra intención cuando empezamos a pensar este tema. Esta imagen que la propone Yoli me encanta y acá Yoli va a explicar un poco por qué selecciona esta imagen para hacer esta transición en nuestra escritura. Bueno, un poco esta imagen reúne dos formas de entender un poco las fronteras. Del lado derecho es como pueden ver, es una línea y es una foto que en algún momento Roxana nos compartió, que que ella la tomó de un museo, no recuerdo de qué museo, pero es obra de Miró, ¿no? Y que ella nos mostraba en los primeros momentos que estábamos discutiendo qué eran las fronteras, cómo podíamos entenderlas. Ella tomó este ejemplo para que empecemos a pensar y repensar las fronteras en sus diferentes acepciones, concepciones, denotaciones. Entonces, y la parte de la izquierda es una imagen que forma parte de una revista que hace cartografía creativa, que también está relacionada con las fronteras. La revista se llama We Are Here, aquí estás, aquí estamos, y tiene un apartado específico para hablar sobre cuerpos y fronteras, y toman como referencia, o sea, yo he sacado esta foto, digamos, este extracto de la fotografía para conectar cómo podemos entender las fronteras. Al final vamos a cerrar nuevamente con esta imagen, pero la idea es como también empezar a ver las fronteras desde otras formas. Creo que en esta semana que han pasado, hemos visto muchas fronteras, hemos visualizado mucho las fronteras en su concepción de delimitación geográfico-política, ¿no? Y hemos visto, pero también esta imagen pues nos lleva también o nos invita a trasladar nuestra idea de frontera hacia otras visualidades y hacia otras narrativas, que es justo lo que queremos compartir en este día con ustedes. Cómo también pensar las fronteras en estas narraciones. Aquí hay, como pueden ver, una posibilidad de interpretar y de narrar la frontera, ¿no? Y seguramente las 27 personas que estamos conectadas podremos tener una mirada distinta sobre esta imagen que nos hace referencia a las fronteras. Entonces, eso como digamos un punto de inicio, como para empezar a conectarnos desde dónde estamos nosotras viniendo a conversar con ustedes sobre las fronteras. Sí, exacto. Y me gusta mucho esta composición que logra hacer Yoli con estas dos imágenes. La imagen de la línea es como el borrador de un cuadro más grande de Joan Miró, que está en la Fundación Joan Miró en Barcelona. Pero me gusta mucho la composición porque es como, desde mi perspectiva, podemos ver esta escritura que les estamos proponiendo. Está lo micro, donde podemos ver la cartografía, ¿no? La textura, los granos, el grano reventado, el cambio de color, pero incluso como las venas, las arterias de las diferentes fronteras que nosotros podemos ubicar en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad. Y después vemos lo macro, ¿no? Lo macro de una línea, como si hiciéramos un zoom a mayor, y entonces queda así el detalle limpio, monocromático, de una línea que no tiene origen y no tiene fin, que es para nosotras lo que es la escritura. La escritura es un constante. La escritura no tiene un origen, no hay un iniciar, ninguna investigación para nosotras es un iniciar algo, sino que es una continuidad del pensamiento. Entonces, esta imagen me parece un gran referente y además, no sé, Yoli, ¿tú qué piensas? Pero creo que puede ser incluso un primer ejercicio de tallereo de escritura, ¿no? Como que lo podríamos proponer para otros talleres de escritura, que se escribiera la frontera a partir de esta imagen. Sí, sí, súper. O sea, yo creo que también para mí, así como en toda esta
En este tiempo hemos estado mucho indagando otras formas de entender, de buscar las fronteras, de deconstruirlas, ya vamos a ver también. Para mí así como encontrarme dos imágenes, pero que a la vez me evocaban una misma cosa y unirlas, así, y en ese punto donde justo se unen, fue también muy revelador de la acumulación de conocimiento que hemos estado haciendo, digamos, y las reflexiones que hemos ido suscitando también a partir de nuestros intereses. Sí. Alguien está escribiendo en el chat, pero yo no veo lo que están escribiendo. No sé si porque tengo la presentación o porque el Canva, no sé. No sé, Yoli, si tú lo estás pudiendo ver. Creo que era un Sí. saludo solamente, o sea que no hay... Ok. Bueno, yo creo que nos pueden interrumpir en cualquier momento, que nos pueden escribir por mensaje ahí en el chat o de plano tomar la palabra mientras nosotras vamos explicando, o sea, que sea más esto una cosa colectiva de pensar estas narrativas, o sea, hagamos una narrativa en voz alta de esto que de esto que estamos proponiendo. Entonces, váyanos parando, levanten la mano, escríbanos ahí en el chat sobre las dudas que puedan ir teniendo. Yo no las veo, pero, pero ahí podemos ir comentando. Ok, entonces, ya sí, ya más en detalle, ¿no? ¿En qué consiste nuestra propuesta de narrativas fronterizas? Es ampliar la perspectiva de análisis de los estudios de fronteras y los estudios de migración, pasando de lo meramente sociológico, demográfico, antropológico, a integrar en sus metodologías apuestas epistemológicas de la teoría literaria, los estudios culturales, la etnografía y el enfoque biográfico. ¿Qué quiere decir esto? Yo no vengo ni de la sociología ni de la antropología, que son, o de relaciones internacionales, que son propiamente las disciplinas, las áreas del conocimiento que sabemos que se encargan del estudio de las migraciones en muchas universidades, en muchos continentes. Yo vengo de la crítica literaria. Mis estudios de posgrado son en la teoría literaria, en la crítica literaria. Yo empiezo a estudiar las fronteras porque la tesis de doctorado la hago a partir de un estudio comparado de la literatura del norte de México y la literatura del sur de Estados Unidos. Es decir, analizo diferentes variables, aristas de la escritura chicana con base en 3 escritores y escritoras y de la escritura del norte de México, lo que se llama la literatura fronteriza del norte de México. Y a partir de ahí es que yo me involucro con el estudio de las fronteras, porque mi mirada de la frontera tiene otra perspectiva que es distinta a lo demográfico, a lo económico, al intercambio comercial, específicamente después del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México. Entonces, desde ahí empiezo a pensar de qué otra forma podemos describir las fronteras, desde qué otros lugares de enunciación podemos hablar de las fronteras que nos atraviesan como ciudadanas, como territorios, como cuerpos, y es donde empiezo justamente una escritura en función de eso. El siguiente momento es que paso a la filosofía. Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿y la filosofía qué dice en términos de la frontera? ¿Qué se entiende conceptualmente como categoría de estudio de la frontera en términos filosóficos, epistemológicos, ontológicos, éticos, estéticos? Y después de varios años de dedicarme a esto, casi 15 años, concluyo como que hay que volver a revisar la narrativa. Hay que volver a revisar cómo nos estamos describiendo, cómo estamos describiendo nuestras actividades como investigadores y cómo estamos traduciendo eso para que la investigación no se quede solo en un paper académico, sino que realmente pueda bajar esa investigación a quienes hemos también sido migrantes y hemos cruzado fronteras. Entonces, esa fue la primera intención de hacer este ejercicio y de convocar a Yoli y a otras colegas a probar, ¿no? A tallerear, bueno, y funcionará, ¿no? Y funcionará esta propuesta de trabajo, y ahí pues Yoli ha sido quien más continuidad le ha dado, porque es quien más afín se ha sentido ya con una propuesta de escritura de este tipo. Bueno, sí, un poco
hilando lo que decía Roxana, esta propuesta que ella plantea un poco desde su necesidad de empezar a pensar las fronteras y desde digamos, el bagaje que tenía de formación, a mí me conecta en la necesidad de buscar, porque yo tengo como, bueno, un gusto muy particular, digamos, o un interés también muy particular por las metodologías cualitativas. Entonces, para mí, escribir en un momento sobre las fronteras, sobre las migraciones, sobre las movilidades, me pareció demasiado rígido, ¿no? Cuando estábamos hablando de un tema que estaba atravesado por muchos aspectos, elementos que no se toman en cuenta o que desde la academia parecen no ser relevantes, ¿no? Que tenía que ver con las historias de vida, las emociones, los sentimientos, las posibilidades abiertas a la interpretación que le da el sujeto que es fronterizo o que vive o transita o cruza o interviene también una frontera, ¿no? Y no solamente una frontera en términos geográficos, sino en términos mucho más amplios. Entonces, ese acercamiento a pensar la frontera como lo estaba haciendo Roxana, rápidamente se convirtió también en una forma de repensarme en mi actividad, en mi investigación, en mi proceso, en mi planteamiento. Pero claro, al iniciar era también un poco complejo para mí porque evidentemente en este cruce que hemos ido haciendo, decía Roxana, bueno, no es netamente sociológico ni demográfico, y ella venía de la literatura y nosotras, Gabriela, Lucía y yo veníamos más desde las ciencias sociales y tuvimos que establecer un diálogo, ¿no? Entendernos en un punto sobre cómo íbamos a construir eso que eran las narrativas fronterizas. Y una primera cosa que me parecía a mí desafiante era entender qué es la narrativa, ¿no? Y por eso esta pregunta. Y hay muchas formas de tratar de responder esta pregunta que es la narrativa, lo podemos hacer desde la literatura, lo podemos hacer desde la filosofía, etcétera. Pero a mí me gustaría plantearles esta posible respuesta, digamos, como que es la narrativa, que viene de la pedagogía de la narrativa, es de usar la narrativa como un instrumento pedagógico, ¿no? Y en ese sentido, la narrativa se refiere al género discursivo que se expresa en relatos existenciales que denota una experiencia vivida por el sujeto, un individuo que puede ser también un colectivo, en unas circunstancias espaciotemporales determinadas. Esta definición muy sencilla, pero contundente, nos ayuda a entender o acercarnos qué es lo que vamos a construir, ¿no? ¿Qué es una narrativa? ¿Sí? Si bien desde las ciencias sociales tenemos, digamos, y desde los estudios, desde las metodologías cualitativas, tenemos un acercamiento, pues no es el mismo que se han desarrollado, por ejemplo, desde la pedagogía, la filosofía o la literatura, porque tienen sus especificidades. Pero creo que para ponernos de acuerdo sobre qué es la narrativa, esta definición nos sirve, nos es muy útil, sobre todo porque nos lleva a pensar justamente en la pedagogía de la narrativa, ¿sí? Que aquí también ya se viene cruzando otra disciplina con la que estamos dialogando, ¿no? Ya hemos puesto sobre la mesa la filosofía, los estudios literarios, la sociología, la demografía y ahora también la pedagogía, ya para entrar en la complejidad. Y justo esta mañana hablábamos con Alejandra de cómo construimos la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad. Y entonces en estos ejercicios nosotros hemos ido un poco, digamos, sin pensarlo, haciendo transdisciplinariedad. La siguiente. Bueno, una vez que ya sabemos, o sea, como que despejamos esta idea de qué es la narrativa, vale la pena también despejar la duda o acercarnos a entender la diferencia entre historia y relato, ¿no? La historia vamos a definirla como la asociación de hechos y acontecimientos, es decir, esta diferencia entre history y history, ¿no? Porque la historia para la narrativa, para la pedagogía de la narrativa, es lo que pasó,
¿no? Ya sea lo que hayamos recreado a partir de una experiencia o como un hecho histórico. Es decir, es el material con que se construye el relato, ¿no? Y el relato, vamos aquí como dice, es imposible acceder a una historia sin un relato, porque el relato es el medio por el cual conocemos la historia. Entonces ya estamos entrando, digamos, en algunas especificidades. ¿Cómo vamos a construir la narrativa? A través de los relatos. Y los relatos se construyen a través de historias. Esto a nosotros nos es familiar o nos puede hacer sentido en tanto la investigación cualitativa hace uso de digamos, de una de las técnicas más usadas por los cualitativos, que es la etnografía o la entrevista también. ¿Qué hacemos cuando hacemos entrevistas? Pues recuperamos relatos. Y esos relatos están construidos por historias, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, digamos, o sea, y hay que entender que ese material, eso con lo que nos confrontamos en el trabajo de campo, es eso. Son relatos, son historias, ¿no? Y nosotros como investigadores desde nuestro lugar hacemos que eso se transforme en una narrativa. Entonces, si bien parecía distante la idea de decir, bueno, las narrativas fronterizas, ¿cómo se van? Ahora ya vamos a entender que en nuestra actividad, en nuestro cotidiano, eso hacemos, solo que no estamos, el punto, aquí me viene a la cabeza, digamos, el punto diegético, esto, desde dónde miramos, es justamente entender esto, ¿no? Que estamos como investigadores, sobre todo investigadores o investigadoras desde el campo o desde la perspectiva o enfoque cualitativo, eso es lo que hacemos, este es el material con el que trabajamos. Entonces, el siguiente. Voy. Aquí una cita de... Espérame. No sé por qué se repitieron estas. Ahora sí. Ok. De Goffman, el relato, entonces ya entendiendo en este camino que hemos hecho para aterrizar, el relato no consiste tan solo en informar sobre un suceso pasado, ¿sí? Es decir, cuando vamos a campo y hacemos una entrevista y alguien nos cuenta algo, eso no es un relato, ¿sí? Es quizá la historia, nosotros hacemos que se convierta en un relato. En el sentido más acabado del término, el relato es una enunciación derivada de la perspectiva personal de un participante sujeto, ¿sí? Eso es, digamos, esto recuperando desde Goffman. Ahora, entendamos también la narrativa, no solamente, el relato no solamente como un recurso escrito, sino también puede ser oral y puede ser audiovisual y puede tener diferentes materialidades, ¿no? En ese sentido, el video, por ejemplo, es también una forma de construir otras narrativas, ¿no? Ya vamos a ver, entonces lo que les decía aquí, siempre que contamos una historia, estamos haciendo la operación de convertirla en un relato. Entonces, nuestro interés son relatos fronterizos, ¿no? Pues hacer narrativas sobre relatos fronterizos o de fronteras. El siguiente. Entonces, llegamos a este punto una vez que más o menos entendemos, ¿no? que la narrativa pedagógica parte de una historia, que esa historia está en tiempo pasado. Nuestra materia prima para hacer cualquier tipo de relato, ya sea oral o ya sea escrito o ya sea un audiovisual, va a partir precisamente de cómo le damos forma a esa historia. Entonces, ¿cómo le damos forma a las historias académicas, ¿no? A las historias de la investigación, a las historias de la etnografía, a la observación de campo, a los diarios de campo, a las entrevistas que estamos haciendo, cuando queremos escribir eso en un texto académico, ya sea un artículo, un capítulo de libro, un libro como tal, o notas o reportajes para periódicos o entradas a cualquier sitio de internet. Y aquí nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo hablar de las narrativas fronterizas en los estudios migratorios? Fíjense que yo cuando leí esta pregunta primera vez, porque es una pregunta que se hace Yoli, yo dije,
narrativas fronterizas en estudios migratorios, así me quedé pensando como, no estamos haciendo como una obviedad, es decir, todo lo que se escribe en las fronteras no tiene que ver con migración, pues no, ¿sí? Pues no. Todo lo que se escribe con las fronteras no necesariamente tiene que ver con migración. Lo que se escribe en las fronteras puede ser diverso, o sea, puede ser desde la misma gente que habita las fronteras, por ejemplo, la frontera de Tijuana. Hay gente que habita la frontera, que nació en la frontera de Tijuana y que la escritura que hace es desde un sujeto fronterizo, transfronterizo, pero no migratorio, ¿sí? Entonces, por eso, cuando leí ya con detenimiento la pregunta, dije, ok, sí, sí me hace sentido, porque estamos hablando de una narrativa fronteriza que es cruzada por los estudios migratorios. Esa es una forma de narrativa fronteriza. Está la otra forma de narrativa fronteriza, que es la que no es cruzada por nadie ni por los estudios fronterizos. Como entiendo que muchos de nosotras somos migrantes también, hemos cruzado varias fronteras en nuestro ir y venir por diferentes países o simple y sencillamente porque vivimos en una ciudad fronteriza. Entonces, la pregunta sí tiene una razón de ser, ¿sí? Y aquí se duplica una, que es plantear categorías que involucran fenómenos disímiles y enfoques interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Y con esto yo trabajo mucho, que son precisamente categorías. Yo necesito pensar las fronteras a partir de diferentes categorías. Y yo en ese sentido desarrollé lo que no he nombrado el modelo epistemológico de la frontera. Este modelo epistemológico de la frontera involucra 11 categorías. Por ejemplo, les voy a poner solo el ejemplo de una de estas 11 categorías. La frontera subjetiva. Yo ya sé lo que es una frontera, yo ya tengo una definición de lo que es una frontera, que se las comparto si quieren, me adelanto un poco, ¿sí? La frontera para mí es la posibilidad del encuentro dialógico con lo otro. La frontera para mí siempre es una apertura al diálogo, siempre es una apertura a transitar, siempre es una apertura al conocimiento, siempre es una apertura a conocer otras formas de vida, a escuchar otras formas de hablar, a escuchar, a leer otras formas de literatura, a leer otras formas de estar en el mundo. Entiendo cuando la gente dice hay que erradicar las fronteras, hay que quitar las fronteras, hay que limitar las fronteras, que si ustedes ponen limitar las fronteras es una gran contradicción, ¿no? Porque estamos hablando del límite, vamos a limitar el límite, ¿no? Que nos pone la frontera. Yo no estoy pensando en que las fronteras son negativas. En los términos en como yo los trabajo, para mí las fronteras son todo lo contrario. Las fronteras son esta posibilidad del encuentro con lo otro, con las otras personas, con las otras formas de vivir, con las otras formas de existir, con las otras formas de comunicarme, con las otras formas de enunciar mi existencia. Entonces, esa es la definición que yo he trabajado todos estos años de lo que para mí es una frontera. Ahora el regreso y les paso este video que hice a partir de mi estancia en Palestina. Entonces, plantear categorías que involucran fenómenos disímiles. Estos fenómenos disímiles es que no vamos a buscar lo que es igual en una frontera con respecto a otra. Vamos a buscar lo que es distinto en una frontera con respecto a otra. Por ejemplo, la frontera México-Estados Unidos es bien distinta a la frontera con Guatemala, bien distinta, pero comparten ciertas características en el cruce migratorio, ¿sí? Entonces, estos fenómenos que son distintos, pero que al mismo tiempo nos permiten hacer enfoques interdependientes, porque la migración, aunque tiene diferentes matices, la migración como fenómeno comparte muchos enfoques de los que nosotros podemos dar cuenta. Entonces, esa es la primera acepción de cómo nosotros hablamos de estas narrativas. El segundo tiene que ver con crear un estilo de escritura propio.
que transite entre lo literario, poético, filosófico, político, autobiográfico. Nos enseñan a escribir, y yo lo veo ahora con mis estudiantes en el taller de tesis. Nos enseñan a escribir. Y cuando yo les digo a mis estudiantes, sí está bien, o sea, está escrito, está bien escrito, pero no sé si estoy leyendo a Oscar, a Javier, a Alejandra, a Liliana, porque todas las escrituras son iguales, ¿sí? Nos han dicho hay que escribir de esta forma, introducción, desarrollo y conclusión, introducción, desarrollo y conclusión, y meter datos que sustenten argumentativamente la propuesta que tú estás haciendo. ¿Y dónde está la postura política de cada quien? ¿Y dónde está el pensamiento de cada quien? ¿Y dónde está el hacer teoría? Que es, creo, lo que más tendríamos que estar haciendo en este momento, teoría. No copiar teoría de los otros, no citar por citar a los otros o a las otras, sino proponer nosotras nuestras propias categorías. Entonces, nuestro énfasis específicamente, lo que hemos trabajado y hemos batallado para como tratar de transmitir la importancia de crear un estilo de escritura propio, desde mi perspectiva radica en que, uno, tenemos que tomar postura política de lo que estamos analizando, de lo que estamos investigando. No podemos ser neutrales. Tenemos que tomar una postura política de cara a lo que estamos analizando e investigando, viendo, observando. Y lo segundo es que tenemos que hacer conocimiento. Tenemos que hacer conocimiento a partir de nuestra propia experiencia migratoria o a partir de nuestra propia experiencia fronteriza, y con eso regreso a la primera. Esta categoría de frontera subjetiva que yo propongo tiene que ver con que para mí la frontera, en ese sentido, en la categoría de frontera subjetiva, es literatura, es lengua, es cine, es arte, es religión, es psicología, es estética, es filosofía, es enunciación, es narrativa, es relato, es tal, ¿sí? Todo aquello con lo que nosotros podamos enunciar, nombrar, definir, delimitar, describir la frontera como un muro, como un límite o como una barrera. Para mí es eso la frontera subjetiva. Y ahí ya tenemos un campo amplísimo de trabajo, amplísimo, solo con esa categoría, ¿sí? Y después vienen otras 10 que no me voy a detener ahí porque no es el tema de esta presentación, solo quiero mencionar eso. Y el tercer momento, que para mí es muy importante, es de construir el concepto de frontera, es decir, problematizar, complejizar la frontera. Todas aquí sabemos, todas conocemos alguna frontera, todas aquí sabemos que la frontera es una malla de púas, un muro, una valla, un límite, algo que nos impide pasar hacia el otro lado, algo que nos complica la vida y la existencia porque no tenemos la ciudadanía o los papeles correspondientes para vivir, ¿sí? Como ciudadanos de tal o cual país al que hayamos decidido movernos. Todas sabemos eso. Hay que complejizarlo, ¿sí? Entonces, para mí, deconstruir no es destruir la palabra, la categoría, el concepto de frontera, sino todo lo contrario. Es rastrear cómo se ha usado el concepto de frontera, por ejemplo, en los griegos, en los romanos, en los estados de la monarquía, en el siglo XX, con el muro de Berlín, ¿no? Ahora que se murió Gorbachev, ¿no? Recientemente, en la frontera del siglo XXI. La frontera no es una categoría fija, la frontera ha tenido muchos matices. Y entonces tenemos que rastrear todos esos matices en la etimología de la propia palabra frontera, pero también en la filología de cómo aparece la frontera en los textos y también en la hermenéutica que podamos hacer de la frontera y especialmente en cómo vivimos nosotros la frontera, cómo narramos nosotras nuestra propia frontera. Para mí eso ya es la deconstrucción, ¿sí? Es complejizar entonces, ahora sí, esta es mi frontera. Esta frontera es de la que yo me puedo hacer cargo y es de la que yo quiero hacer teoría, ¿sí? Después, les pongo este videito.
Este es un video que yo tomé en 2016 cuando estaba en Palestina, y este video tiene su relato, solo que decidí no poner el relato. Este video lo hice gracias a que un palestino, taxista, cuando yo llegué a Belén, le dije que quería recorrer justamente esta frontera, que era la última frontera que a mí me interesaba investigar. Y entonces él me dijo, sí, claro que sí, yo te llevo con mucho gusto. Mohamed se llamaba, el taxista palestino. Y entonces me subí a su Suru blanco de los años 70, ¿no? Y me llevó como 3 horas a recorrer todo Belén y la frontera. Y en este recorrido me iba contando de su historia, me iba contando de su esposa, me iba contando de sus hijos que estaban en la cárcel en Gaza, me iba contando de la ocupación israelí, nos parábamos en un punto y me decía, esos territorios ya los ocupó Israel, porque son territorios que quiere hacer para un centro turístico, y así 3 horas. Entonces, esta es como la síntesis de 2 minutos de lo que fue un viaje de 3 horas con Mohamed. Esto es un relato. Este es un relato del que pueden salir muchos otros relatos. Este es el relato audiovisual que que tiene una historia, como lo vimos, como lo menciona Jolie, ¿sí? Este relato tiene una historia. Lo que nosotros vemos en el video es solo un video de un muro que puede ser cualquiera, de la imposibilidad de cruzar un muro. Y de ahí podemos nosotros construir diferentes tipos de relatos. Entonces, esta es nuestra propuesta, este es nuestro enfoque, es hacia donde nosotras queremos transitar, en pensar justamente las fronteras, no solo desde el lado introducción, desarrollo y conclusión. Sí, Rodolfo. Buenas tardes. Qué interesante, ¿no? Porque la verdad, las fronteras de las que hablas son las fronteras que no están escritas en ninguna historia. Son las fronteras que no están en la cartografía de los institutos geográficos militares, en las hemerotecas, en las bibliotecas. En el grupo del que estábamos trabajando, yo me animé a hacer un mapa y sorprendido quedé que hay cosas que no se pueden escribir, que solo se pueden ver. Y me daba cuenta que mi país tiene por lo menos un buen porcentaje de fronteras indígenas, ¿no? Entonces, creo que es un gran reto el que nos lanzas para mí como cartógrafo, ¿no?
es realmente entrar al mundo de la cartografía temática, así le llamamos nosotros en nuestra área, ¿no? Un poco de la geografía humana, un poco de aquello que solo medimos y que también tendríamos que estar dispuestos a indagar hacia eso cualitativo. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante hablar y animarse a escribir de aquello que no está escrito y que los estados, de cierta manera, ocultan, ¿no? Y en el caso boliviano no hay fronteras definidas. Casi hay un buen porcentaje que no tiene límites, ¿no? Entonces, la gente va y viene, se comunica sin más trámite, ¿no? Y claro, cuando hay problemas, el Estado ahí está presente para castigar, seguramente, ¿no? Bueno, gracias por todos sus aportes y gracias por hacernos dar cuenta que hay muchas cosas por hacer todavía, aquellas especialmente de las que no se dice en ningún lado bibliográfico. Sí. Sí, no, gracias, Rodolfo. De hecho, yo tengo un libro que se llama justamente Cartografía de las Fronteras, Diario de Campo, que es precisamente el resultado de 6 meses de estar recorriendo diferentes fronteras entre la Unión Europea, Marruecos y Israel-Palestina. Y lo que comentas es que, bueno, luego si quieren les comparto mi carpeta de Dropbox, donde están todas mis publicaciones, y ahí pueden ustedes bajarlo, este libro que se llama Cartografía de las Fronteras. Y lo que comentas es bien, hay 2 cosas bien interesantes que comentas que son un campo de trabajo. Uno es las fronteras de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, o sea, ¿dónde trazamos esa cartografía de las fronteras de los pueblos indígenas? Ese es punto número 1. Y el punto número 2 de lo que comentas es cómo el propio Estado desaparece esas fronteras y esos pueblos originarios en los mapas de geolocalización. Por ejemplo, cuando yo estaba en Israel, quería ver desde el GPS de Google Maps cómo me iba a mover en Palestina. No existe Palestina. En el GPS, estando incluso en Israel, si yo me metía a buscar Palestina, no existe. Casi creo que si ustedes ahora mismo ponen Palestina en el Google Maps de su celular o de su computadora, no existe Palestina. Entonces, eso va más allá, ¿no? Y son esas narrativas las que tenemos que recuperar. O sea, tenemos que dar cuenta de esa historia, tenemos que dar cuenta de esos relatos, que la mundialización, que los estados están queriendo desaparecer. Entonces sí me parece muy interesante lo que propones y hay mucho, y tienes ahí mucha chamba, ¿no? de trabajo que puedes hacer. Entonces, después de dar toda esta vuelta, llegamos a, ahora sí, ¿qué son las narrativas fronterizas? Bueno, como tal, es una propuesta teórica y metodológica que, como ya lo vimos, parte de la deconstrucción, o sea, de la filosofía en estos términos. Aquí sí, y como decía Yoli, sí hemos logrado hacer esta transdisciplinariedad, tender los puentes con otras disciplinas y ponernos a dialogar con otras disciplinas. Entonces, es una propuesta teórica y metodológica que deviene de la deconstrucción, de la hermenéutica del sí mismo de Catherine Malabou, de la narrativa sociológica, que propone nuevos paradigmas epistémicos a partir de un nuevo método de escritura denominada filosofía ficcional, que es el que estoy desarrollando, y de la creación de contenidos que pueden transitar entre la crónica periodística y la etnografía, con la intención de explorar caminos diferentes en la escritura académica. Esto es un combo, ¿no? Es un combo y le podemos meter más, lo que ustedes quieran le podemos meter, ¿sí? O sea, le podemos meter más disciplinas, si quieren, la economía ahí también entra, Misael, las relaciones internacionales también entran ahí, Saúl, la cartografía evidentemente también está aquí. Es un combo modificable, que se puede seguir trabajando, que podemos seguir. Lo importante es no casémonos con una disciplina cuando escribamos. No casémonos con un estilo de escritura cuando escribamos. Tenemos que casarnos con nuestro propio estilo de escribir, de narrar, de contar lo que nos está tocando, observar, vivir
en las fronteras. Yoli. Pues bueno, entonces a partir de qué son las narrativas fronterizas y cómo hemos ido construyendo esta propuesta teórica metodológica, muy de la mano, digamos, de la propuesta que ha hecho Roxana con sus estudios, podemos llegar a un primer consenso y así muy sencillo, es que una frontera es un relato, ¿no? Ya vimos en el video que nos mandó, en el transcurrir de las imágenes en movimiento, se estaba contando un relato, había un relato ahí, que a primera vista nosotros no lo podíamos entender o podíamos ir deduciendo nuestra propia forma de hacer el relato sobre lo que veíamos desde nuestro lugar de enunciación, como dice Roxana, pero en el momento que ella nos cuenta qué es, dónde es, el relato toma otro sentido, una significación, ¿no? Se convierte justo en un relato. Entonces, la idea a mí me gustó mucho. En realidad yo me acerqué a los estudios de migración porque yo quería estudiar las fronteras, pero me equivoqué porque me fui por el lado de las migraciones y ahí me quedé muchísimos años. Entonces cuando ya entré como en esa crisis existencial académica de decir qué estoy haciendo yo aquí, por qué y para qué, entonces ahí como que traté de desandar el camino y entender dónde había hecho un giro, ¿no? Y cómo podía volver también a ese lugar de interés y de apasionamiento que tenía en la licenciatura, que muchos ahora todavía están ahí o ya acabaron, pero que todavía están en el inicio, digamos, ¿no? Y un texto que lo encontré es el de Grimson, que decía: la frontera es un sitio de encuentro de relatos geopolíticos, literarios, historiográficos y antropológicos. En la frontera hay varias historias entremezcladas. Para comprender la teoría de la frontera conviene abrevar en aquellas narraciones. A mí esta frase se me quedó y se quedó siempre presente ahí hasta que pude retomar mi interés por estudiar las fronteras. Y bueno, ahora, digamos, con los años vuelvo a leer esto y cuánto sentido me hace, digamos, después de todo lo que ya conocí, investigué y reflexioné. Y justo estas imágenes que ven ahí contrapuestas también son relatos fronterizos, ¿sí? Ahí a primera vista no sabemos si son o no son fronteras. No parece, digamos, ¿no? Por el lado izquierdo, por mi lado izquierdo, ustedes ven, esa es la frontera Estados Unidos y México, ¿sí? Pero es una intervención artística, ¿sí? Esta intervención la hizo una artista mexicana que era migrante y que tiene, digamos, un origen chicano, y que ella propone de construir la frontera a través de una intervención artística. ¿Y en qué consistía? En borrar el muro que le impedía volver y visitar a su familia cuando ella decidiera o sintiera la necesidad de hacerlo. Esa frontera le ponía un límite, no solamente al cruce, ¿no? a su corporalidad, sino también a lo emocional. O sea, y cómo eso se viene a convertirse en ella en una forma de construir su identidad. Esa frontera, ese algo que divide, empieza a establecer una forma de entenderse a sí misma y de entender sus relaciones y sus vínculos familiares y, digamos, y generacionales además. Entonces, como ustedes ven ahí, tienen en la mitad, o sea, está un espacio vacío. Parece que no hubiera ahí una frontera, ¿no? Es como alguien abrió la frontera, no está pintada de blanco, esa parte de la división. Y desde lejos una fotografía puede captar la idea de que por ahí hay una forma hay una forma de cruzar esa frontera, de que siempre va a haber una forma de cruzar, de intervenir, de atravesar, de transgredir esa frontera. Entonces, en esa frontera, o sea, en esa foto hay un relato que podemos nosotros ir reconstruyendo,
¿no? Ella lo hizo a partir de su, digamos, del significado, el sentido que le quería poner a esta intervención, pero nosotros también podemos, si nos encontramos con esto, darle hacerle un relato, ¿no? Darle una narración. Y del otro lado, del lado derecho, es ¿quién puede decir que esto es una frontera? Desde las concepciones que nos han puesto en la cabeza de lo que es la frontera, como un límite, como un muro, como algo que divide, que separa de manera radical, así, ¿no? Pues esa es la frontera Ecuador-Perú. Como ustedes pueden ver, es una feria, es un mercado, ¿sí? El límite está completamente perdido. O sea, ahí si no fuera por el letrero que dice bienvenidos a Perú, no nos enteramos que ahí hay una delimitación fronteriza. No nos enteramos, pero sí podemos ver entre el color, digamos, que muestra esa frontera también, podemos intuir el tipo de situaciones que están pasando, que están sucediendo. En esto que dice, en este encuentro de relatos antropológicos. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden encontrarse con la frontera, con estas características, nos lleva a otros relatos. Y si le volvemos a hacer como el zoom de esta imagen que les pusimos al principio y vamos haciendo un zoom, ¿cuántas historias no hay ahí? ¿No? Y que podemos empezar a darle narración y a contar, digamos, también a deconstruir la frontera como esa imagen que se nos ha venido, que es también una construcción y que es una construcción impuesta. Como decía Roxana, si hacemos un rastreo, las fronteras no siempre han tenido esa forma. Hay una intención política muy clara de que nosotros comprendamos, asimilemos y interioricemos, incluso corporalicemos las fronteras como eso, como una delimitación rígida y que está atravesada por el control, ¿no? Con el control de la vigilancia. Entonces, ahí esto un poco solamente para mostrar cómo podemos ir acercándonos a deconstruir las fronteras y a entrar en otras narrativas fronterizas. La siguiente. Ahí aumenté yo dos más que ustedes ya han visto en las sesiones anteriores. Una, que si tú no viste, Roxana, la de la izquierda, si tú no sabes, o sea, a primera vista tampoco parece una frontera. Esta foto nos las presentó, nos compartió Lindomar Albuquerque. Y claro, es una fotografía que hasta parece mal tomada, digamos, ¿no? Así como, ¿qué le han sacado? O sea, ¿qué hay ahí de interesante para ver? Pero bueno, este parante blanco es la frontera, es una delimitación también. Del lado izquierdo, donde está esa parte, ese verde, es Brasil. No, perdón, es Colombia. Y del otro lado, donde está la casa, donde se ve, es Brasil. ¿Y qué pasa aquí? Él cuando nos contaba, nos relataba esta fotografía, le daba sentido, le daba narración a esto. Nos decía que la pelea de gallos es una práctica muy instituida en la triple frontera, Colombia, Brasil y Perú, pero que de un lado de la frontera, del lado brasileño, es prohibida, es una actividad que está prohibida, está sancionada, penada, y del otro lado es una práctica cultural abierta y muy apoyada y difundida por toda la gente que vive ahí. Entonces, como esta frontera también es imaginaria en esta triple frontera por el flujo, digamos, el cruce constante que hacen las personas entre este espacio, que es un espacio fronterizo, esta triple frontera, más bien podemos entenderla como un espacio fronterizo, decía, bueno, las peleas se hacen del lado colombiano, que sí son permitidas, ¿sí? Ahí está. O sea, hay toda una historia que podemos contar a través de la pelea de gallos, cómo se le da legalidad y cómo es una práctica cultural, además, claro, que asisten los que están prohibidos por ley de poder disfrutar y gozar de eso, etc. Entonces, ahí también hay como un relato interesante que podemos, que cuando lo presentó Lindomar a mí me pareció realmente muy interesante. Y del otro lado también... Claro, perdón que te interrumpa, porque eso me hace pensar en otra categoría que propongo, que es
zonas de convivencia fronteriza. O sea, yo cuando propongo la categoría de zona de convivencia fronteriza, pienso en la frontera México-Estados Unidos principalmente. Y ahí hay una narrativa particular de esa frontera. Esta es otra zona de convivencia fronteriza radicalmente distinta. O sea, aquí la narración es a partir de la pelea de gallos. Entonces, ¿cómo puedes, ¿no? Y esto es donde les decía, los fenómenos son disímiles. La zona de convivencia fronteriza es la misma categoría, pero el fenómeno que se da ahí, en esta triple frontera, o en esta frontera, con respecto a la frontera México-Estados Unidos, es otra historia, es otro relato. Entonces está bien interesante, sí. Sí, súper, a mí me pareció muy, muy ilustrativa y recuperé, o sea, porque ya tenemos, porque además en la intervención que él hizo le dio también una narración, le dio un sentido y ahora nosotras le estamos dando, Sí, digamos, como claro. abriéndose esa posibilidad, Sí, mostrándole como una potencia para escribir, sí, ¿no? sí. Y la otra es, es una frontera, la frontera Chile-Bolivia, Okay. que hasta hace muy pocos años no existía nada, pero ahora como para hacer una delimitación por los problemas que han atraído, digamos, los flujos migratorios, principalmente los flujos provenientes de venezolanos, o sea, han abierto una zanja que tampoco es impedimento, que como podemos ver, hay formas de transgredir, pero es otra frontera, o sea, hay otra forma de construir la frontera. Ya no es un muro levantado hacia arriba, sino es una zanja que está hacia abajo, que está simbolizando algo, que está representando algo, que habría que volver a mirar y volver a mirar y volver a mirar para tratar de entender todos esos elementos que están ahí conjugándose y haciendo sentido a la idea de frontera. Sí, sí, claro que es bien interesante esto que la frontera se haga hacia abajo, ¿no? O sea, normalmente se hacen hacia arriba y esta frontera se hace hacia abajo. Y es súper, o sea, está súper loco pensar en hacer una frontera. Que bueno, sí, sí es como no, sí es como lo hacían, por ejemplo, en los griegos, sí, sí se hacían ese tipo de fronteras, pero ahí sí se define limis y frontis, que sería como hacer estas franjas en la tierra, como las que se hacen cuando hay una guerra, ¿no? ¿Cómo se llaman estas, donde se guarda la gente? Se me fue el nombre, tienen un nombre en particular. Pero bueno, sí, sí es un esquema y resulta curioso que lo recuperan muchos siglos después, ¿no? Hacer a ver si alguien nos ayuda aquí con Trincheras. trincheras, exacto. Es interesante que se haga una frontera en forma de trincheras y sí es algo que pasaba en Babilonia, Mesopotamia, Grecia, ¿no? Se hacían esos surcos en la tierra para delimitarlos, ¿sí? Qué interesante. Claro, y esta forma de construir también, de presencializar, de darle materialidad a la frontera, esa frontera que estaba ahí puesta porque había una delimitación geográfico-política, digamos, entre los dos países, había que materializarla para sentar, digamos, la presencia del Estado. Sí, ¿No? De que ahí estaba claro, ya el control, que ahí ya claro. estaba habiendo una vigilancia, ¿no? Y eso es muy interesante porque también nos lleva a pensar justo esto que decías, en el cruce de tomar posicionamiento político, o sea, no solo mirar la frontera, sino saber qué está sucediendo realmente en esto. La que tenemos enfrente son dos fronteras distintas con problemáticas muy disímiles, como tú dices, ¿no? Sí, Y que podemos abordar desde categorías vías que nos permitan establecer un diálogo con el estudio de las fronteras, pero a la vez entrar también en las narrativas particulares que están mostrando estas fronteras. Y aquí recupero esta idea que tú planteabas y que hemos ido trabajando sobre ella, la necesidad, yo sí le quiero plantear como una necesidad de construir categorías de análisis propias, ¿sí? Porque la mayoría de las veces o asumimos
categorías previamente construidas y sobre esas vamos repensando. Y en la mañana, por ejemplo, había una pregunta que decían, bueno, el transnacionalismo que se pensó desde Estados Unidos y México, ¿cómo se aplica a nuestra región? Pues eso es una gran discusión que ya tiene muchísimos años también, ¿no? O sea, realmente podemos pensar el transnacionalismo como se piensa Estados Unidos con la relación que tiene México con Estados Unidos. Esa puede ser trasladada como una apuesta teórica fija para cualquier estudio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí es importante preguntarnos y entrar en estas otras apuestas teórico-metodológicas nos demandan, nos hacen pensar que es una necesidad, que no nos podemos saltar eso, porque si no, no estamos pensando en una propuesta. Sí, exacto, eso me recuerda como la categoría de frontera vertical, ¿no? Que también la propone una investigadora, no me acuerdo si es esta investigadora del Colegio de María Eugenia Anguiano, que es la primera, creo que habla de la frontera vertical. Sí. Esa categoría que yo recupero para hacer el estudio del cruce de la población de Siria a la Unión Europea, no necesariamente funciona para lo que vemos en Colombia, en Venezuela, en Brasil. O sea, la frontera vertical está pensada para el cruce en un solo país o en una sola región, en una región como la Unión Europea. Es un bloque de países, o un solo país como es México. Pero no podemos hablar desde mi perspectiva, de una frontera vertical Colombia-Venezuela. No hay manera. Quizás se pueda pensar otro tipo de frontera, como a lo mejor una frontera horizontal. O en este ejemplo que pones de Perú, se puede hablar de una frontera horizontal, pero no de una frontera vertical. Entonces sí, ahí es donde está la chamba importante que tenemos que hacer, y especialmente ustedes que están empezando como sus estudios acá, en fronteras o en migración, no sé en dónde estén, propongan teoría, pero propongan teoría a partir de su realidad, de su contexto. Sí está bien leernos, ¿no? Leernos a los que ya tenemos camino hecho, pero lo mejor es que ustedes propongan categorías para su propio contexto, para su propia realidad, para sus propias fronteras. Sí, creo que aquí en el chat escribía Roxana Arias, se materializar las fronteras y ello tiene posiciones a favor y en contra. Me imagino también irá casado a lo que mencionaba Yolanda, los intereses que hay para hacerlo o no. Sí, totalmente de acuerdo. Si quieres la siguiente. Sí. Ahora sí, esto no sé a quién le toca. A nosotras, las dos, creo. Esto creo que me toca a mí. Te toca a ti. Te toca a ti. Te lo dejo a ti. Bueno, voy a empezar y tú continúas. Bueno, a partir, digamos, de poner estos ejemplos y de un poco poner en práctica lo que estamos proponiendo como una apuesta teórico-metodológica, nosotros propusimos el año pasado, el anterior pasado ya, ¿no? El 21, un seminario a partir del grupo que conformamos con Roxana y Lucía y Gabriela, dos colegas, sobre un seminario sobre narrativas fronterizas latinoamericanas desde los Critical Border Studies. Entonces, nosotros dijimos, bueno, todo esto que lo estamos reflexionando, vamos a ponerlo en práctica, vamos a tratar de hacer que esto tome, ahora sí, materialidad, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo a práctica y sobre todo vamos a empezar a no solo ponerlo en práctica, sino a entendernos a nosotras mismas a través del trabajo, digamos que para nosotros del principio era hacer un trabajo colaborativo, es en dónde teníamos que reforzar nuestro planteamiento, cómo podíamos redirigirlo, etc. Entonces era un proyecto al que nos habíamos vinculado las cuatro. De esto, digamos, de todo lo que nos habíamos propuesto, nace este seminario, Narrativas Fronterizas Latinoamericanas desde los estudios críticos de las fronteras. ¿Ya? Entonces, para ello nos planteamos tres cosas básicas, digamos, como primero, que era escribir
y esto lo podemos así, escribir comienza desde el campo, es decir, desde nuestra propia actividad. ¿Sí? Es lo que decía Roxana, sí, nos escriben a escribir en un momento dado, de una forma, bajo una estructura, con un propósito afín a, digamos, a la reproducción de una academia, del mainstream de la academia, en fin, eso es como, ese es el camino. Pero nosotros queríamos retomar en esta idea de vincularnos a nuestro trabajo académico, escribir desde el campo, eso es desde de nuestra propia experiencia, porque además todas habíamos sido migrantes y además todas estudiamos migraciones, entonces teníamos por doble partida, digamos, elementos con los que podíamos empezar a practicar, empezar a hacer práctica, hacer ejercicio en la propuesta de narrativas fronterizas. Y pues bueno, y eso tenía que reflejarse también porque en la academia no nos enseñan a pensar, o sea, cuál es el lugar del investigador en la producción del conocimiento, en la escritura, en el propósito, digamos, desde las posturas de objetivistas, de que hay que tomar distancia, de que la voz no tiene que estar presente, de que hay que la necesidad de establecer la objetividad como un principio de cientificidad, ¿no? Nos aleja también a nosotros como investigadores, aunque sabemos perfectamente todos que lo que miramos, estas interpretaciones que le hacemos a las fronteras, en este caso, como hemos visto con estos ejemplos, pasan por nuestra experiencia propia, pasan por el lugar, por el conocimiento situado y por la reflexividad que tenemos como investigadores o investigadoras, ¿no? Entonces ese era como el punto, el principal punto que teníamos digamos, como punto de partida para empezar a poner en marcha este proyecto. La otra era que queríamos delinear los bordes, así como practicando también todas estas conceptualizaciones, las miradas que teníamos entre la etnografía, el trabajo de campo y el periodismo, ejercitando esta escritura narrativa, ¿no? Y como ya les digo, desde un escenario compartido, la academia. Y aquí un poco, pero no solo la academia como institución, sino nuestra incomodidad con la academia como institución imperante, ¿no? Porque, y de hecho, bueno, esto da para otras pláticas, pero a nosotros nos interesaba mucho situar, o sea, tomar un posicionamiento ético y político respecto a la academia, ¿sí? Y nosotros incluso en muchas pláticas que tuvimos, muchos encuentros de reflexiones, planteamos cómo construir una contraacademia con esta propuesta, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos ido, digamos, desarrollando también paralelamente a este proyecto que tenía que ver con las narrativas fronterizas, pero inscribirnos también en un debate un poco más amplio, ¿no? ¿Por qué queríamos hacer esto? ¿Hacia dónde queríamos llevar esto? Y era justamente ahí vamos a deconstruir esto que se llama academia en la rigurosidad del trabajo académico, o cómo nos han enseñado a pensar, a construir academia. Y como otro punto, pues también nos planteamos profundizar en la necesidad de trazar una estrategia narrativa desde la experiencia del yo, nuevamente, ¿no? La escritura en primera persona. Y eso también era un posicionamiento político, muy claro, ético además, es decir, vamos a escribir en primera persona, porque sí, somos investigadoras, porque la mayoría éramos mujeres, pero también somos sujetos de estudio en el sentido de que también somos migrantes, también tenemos relatos, también tenemos historia, también podemos construir narrativa desde nuestra propia experiencia, pero no una narrativa que solo ilustre, sino que permita problematizar, ¿no? Ahondar en la problematización de las fronteras. Ahora sí, el siguiente. Sí. Y entonces el resultado de ese seminario fue precisamente un libro en el que escriben 12 personas, 13 personas, que estuvieron en el seminario, y es un libro que afortunadamente, o en el que afortunadamente escribe gente de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de México, pero también México con Centroamérica, México con Estados Unidos. O sea, es un libro que
que narra las fronteras de nuestra América, digámoslo en términos generales. Y un poco lo que es el título del libro, que todavía está en prensa, por decirlo de alguna forma, todavía no termina de publicarse, pero esperamos que se publique ya pronto, se titula Avenida sin paso. Y un poco del prólogo que les queremos compartir es el siguiente. Los estudios de fronteras suelen tomar el cauce teórico que piensan en las fronteras como límites territoriales y estatales que delimitan los espacios geográficos y políticos entre países y dentro de estos mismos. Nosotras, quienes hacemos parte del libro, tomamos el desafío de pensar, desdibujar las fronteras, los espacios fronterizos desde otras categorías: cuerpo, bordear y potencia. El ejercicio no se limita a emplear, a manera de meras ilustraciones, los relatos autobiográficos, sino que precisamente a partir de ellos que proponemos nuevos disparadores para la reflexión y análisis de las fronteras. Entonces este es un apartado del prólogo y para hacer este ejercicio en el seminario precisamente escogimos estas tres categorías que no tienen propiamente más que bordear, mucho que ver con los análisis tradicionales de los estudios fronterizos o estudios migratorios. El cuerpo de la frontera, el cuerpo de quien migra, el cuerpo del territorio, por poner algunos ejemplos, y potencia, que potencia es, en términos de un filósofo barroco, Spinoza, la potencia de afectar y de ser afectadas. Cómo nos afecta la frontera y cómo afectamos a la frontera, o cómo nos afecta la migración y cómo afectamos la migración. Entonces, esas fueron como las tres categorías transversales sobre las que se escribieron los textos, y aquí les queremos mostrar solo dos ejemplos del resultado de este libro colectivo. Aquí vamos a compartir un fragmento de el texto que escribió Militza Pérez Velázquez. Ella está estudiando un doctorado, que todavía está en el proceso. Ella es venezolana y parte de su historia tiene que ver con moverse a Brasil para poder seguir sus estudios, dado que en Venezuela la situación o la crisis había llegado a un punto en el que incluso pensar en seguir los estudios era imposible. Entonces, ella, a partir de recuperar, porque además en todo esto es importante mencionar que hay que activar la memoria, ¿no? El cuerpo y la memoria son lo que nos permite activar el relato. Entonces nosotros cuando empezamos el seminario, Roxana nos puso a hacer un ejercicio, era escriban, o sea, vamos a tomar como un detonante para la escritura, para activar la memoria, digamos, y el cuerpo. La última vez que cruzaron una frontera. Todos habíamos cruzado una frontera en diferentes momentos de nuestra vida y teníamos que tomar y a partir de eso empezar a trabajar, digamos, el texto por capas, ¿no? Primero desarrollamos una cosa, luego otra y así vamos construyendo el relato. Entonces, Militza toma su experiencia de cruce de la frontera de Venezuela a Brasil, bueno, pasando por Colombia, por supuesto, para construir este relato. Entonces aquí ella, que es un fragmento, no empieza aquí el relato, pero dice, poco a poco íbamos aligerando la carga. Dejaba una mochila, soltaba ropas, zapatos y lo que creía no iba a necesitar. Apegos superfluos que a cada metro se hacían más pesados, pero sujetaba las memorias y los recuerdos para darme fuerzas. Con el pequeño grupo con el que caminaba compartía los pocos alimentos que me quedaban en la noche, a la orilla de la carretera. Buscábamos un árbol para dormir. El frío era inclemente, los niños lloraban e intentábamos abrigarlos, solo que no podíamos cubrirlos del hambre y del cansancio que aumentaba el desconsuelo y el duelo que arrastrábamos todos. Digamos, en este fragmento ella nos muestra de una manera, digamos, muy fuerte también,
qué es lo que estaba significando para ella el cruce de esta frontera. ¿Sí? Ella sí, si nosotros no les contamos a ustedes que ella es una investigadora y que además está haciendo un doctorado, es una migrante más, ¿no? O sea, cualquiera de las personas, de las mujeres que ha cruzado esa frontera, Venezuela-Colombia, Colombia-Brasil, puede tener un relato parecido a este. Puede apelar a su cuerpo y a la memoria para contarnos lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Con quiénes estaba acompañada, qué es lo que estaba sintiendo, ¿no? Qué es lo que le daba, digamos, miedo, qué es lo que le generaba incertidumbre, y que es un relato que ilustra mucho justamente esta posibilidad de pensar desde la propia historia, desde el enfoque autobiográfico, las fronteras. Entonces, vamos a compartirles otro y vamos a seguir conversando. Sí, que además, si ustedes se fijan en los detalles, son detalles que comparten la gente que ha migrado o que hemos migrado, la mochila. Lo que cabe en una mochila es con lo que te mueves. Y eso lo vemos en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar del mundo vemos, incluso en los albergues, el cúmulo de mochilas de la gente que está en los albergues. Entonces ese es uno. Los apegos, lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta dejar eso que conocemos, eso que nos es familiar, eso que donde donde nos sentimos de alguna forma seguras o seguros. Y finalmente el duelo. Migrar es un duelo constante. ¿Sí? Cruzar una frontera es un duelo porque es dejar atrás, ¿no? Es dejar atrás la historia y empezar a escribir un relato distinto. Entonces también esta es la riqueza del texto de Militza, no solo que su propia narración de la propia historia que le tocó como migrante, sino que la observación está ahí en los detalles, regresando a la primera imagen, ¿no? Lo micro y lo macro, transitar todo el tiempo entre lo micro y lo macro. Y están las categorías, Exacto. apegos, duelo, y por ahí podemos encontrar desconsuelo, ¿no? Y por ahí podemos encontrar otras categorías con las que Militza ha seguido trabajando. Y el otro fragmento que les queremos compartir es este de Lucía Ortiz Domínguez, que es colega nuestra, que es con quien trabajamos este seminario de Critical Border Studies, y el texto de Lucía se llama Chilanga Fronteriza. Este texto de Lucía habla de la experiencia de Lucía de haber nacido en el norte de México y haber migrado, justamente una migración interna a la Ciudad de México y de instalarse en la ciudad, su familia instalarse en la Ciudad de México, pero ir y venir constante entre el norte y el centro del país. Y entonces dice, las fronteras se viven, se les da forma, color, sabor y textura. Tienen aromas que emanan de quienes las habitan. Pueden ser al mismo tiempo un callejón sin salida o una ventana de oportunidades. Frenan por minutos, horas, días, años o décadas el fluir de los deseos. Las fronteras no son un espacio de reflexión, condensan experiencias acumuladas que permiten tomar conciencia del soy y del lugar que ocupo. Esta es otra reflexión, también tiene varias categorías, está deconstruyendo la frontera como categoría. No es propiamente, no queremos hacer apología de las fronteras, también que eso quede claro, entendemos el problema de las fronteras. No queremos hacer apología de las fronteras geopolíticas, pero sí queremos pensar las fronteras desde una categoría filosófica, ontológica, estética, ética, política. Esta diferencia me parece que es importante. Si entendemos la complicación, la complejidad, la violencia que se da en las fronteras geopolíticas territoriales entre dos o más países. Pero también creemos que las fronteras son más que eso. Con esta terminamos. Sí, bueno, yo
Aquí como comentar un poco, ven la imagen que está al final, es la con la que iniciamos, y creo que esta imagen con la que intentamos ponerle un relato, armar una narración sobre lo que estábamos viendo y cómo nos podíamos conectar también desde los estudios culturales con la idea de las fronteras, con los estudios críticos de las fronteras. Aquí hay una frase que parece también muy ilustrativa de todo esto, que es: la frontera no es un principio, no un final, sino una continua pregunta introspectiva, ¿no? Y esto creo que ayuda mucho a repensar, a redondear todo esto que decía hace un instante Roxana. Sabemos y entendemos y reconocemos además la complejidad de los problemas que suscitan las fronteras en el orden económico, político, social, y que desde las distintas disciplinas tratamos de abordar. Pero sin embargo también reconocemos que hay otras posibilidades de abordar esas fronteras sin dejar de lado los análisis económicos, políticos, sociales, culturales, geográficos, en fin, todo lo que podamos abordar, pero que también un lente interesante para analizar las fronteras son los estudios culturales y los estudios críticos de las fronteras, ¿no? En esta posibilidad que nos abre desde construir el relato y construir la narrativa, y no como un mero esteticismo, digamos, ¿no? Como darle una forma bonita, sino justamente para politizarlo, para darle un contenido político desde otro lugar. Y creo que estamos en tiempos donde también las disciplinas están cada vez más cuestionadas, digamos, el cerrarse a una disciplina para tratar de entender la complejidad de las transformaciones sociales, cada vez está más limitado. Entonces, lo que tenemos que hacer y como nos corresponde como investigadores, como interesados, interesadas en el tema, es abrirnos a otras posibilidades y construir nuestros propios caminos, nuestras propias estrategias, nuestras propias categorías, proponer, discutir, debatir, ¿no? Y no conformarnos con el repetir contenidos, cambiando un poco el orden de esos contenidos. Ahí, Roxana, ¿qué quieres? Coincido contigo. Aquí nos encuentran, bueno, a Yoli la encuentran en Estudios Fronterizos, ahí está el Gmail, el mail, ahí está el blog del grupo, estudiosfronterizos.org, y ahí están nuestras redes, bueno, sus redes, @efronterizos, Twitter e Instagram, ahí encuentran a Yoli, a Lucía y a Gaby. Yo me despido con esta presentación después de 15 años de hacer estudios fronterizos, y entonces de ahora en adelante me encuentran en el siguiente blog, que es Ecología del Afecto. Desde aquí voy a seguir trabajando otras fronteras, pero ya no las territoriales ni las geopolíticas. Entonces, pues creo que muchas gracias, Yoli, me encantó este diálogo improvisado que hicimos. Creo que ya podemos escribir nuestro artículo después de esta presentación. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Roxana, muchísimas gracias, Yoli. Nos han planteado varios desafíos con esta exposición, desafíos teóricos, desafíos metodológicos, para tratar de pensar otras formas, desde más las subjetividades, desde más las miradas, los imaginarios, este tema que nos está juntando a todos. Mientras se van animando a hacer las preguntas, yo tengo varias, como siempre, porque si cualquier exposición a mí me despierta varias preguntas y las voy lanzando, ¿no? Y por favor, el resto vaya levantando y preparando sus preguntas para poder seguir con este debate que toca varios campos, ¿no? Uno es más teórico. ¿Por qué Critical Border Studies? Eso me hace recuerdo más a la tradición crítica frankfurtiana. Generalmente todo lo que es teorías críticas, se las mete esa línea, o será mi deformación sociológica, ¿no? ¿Por qué se llama Critical Border Studies? Entiendo el estudio de las bordes desde una perspectiva crítica, metodológica, teórica, cómo se vincula con ese tema, pero tengo otras preguntas que son tanto teóricas como metodológicas, porque varios de los desafíos que ustedes han asumido, nosotros también los estamos asumiendo desde otras perspectivas. Una primera pregunta teórica metodológica es esta, es decir, me acuerdo de Goffman
y de los planteamientos de Goffin, cómo abrió toda un amplio panorama para estudiar también identidad, pero hay varios temas y nosotros nos hemos topado con esos temas cuando empiezas a estudiar las miradas desde esta perspectiva, desde este análisis dramatúrgico. Dos, que tu mirada depende un poco del escenario en el que estás. Me acuerdo, creo que es Pablo Vila, ¿no? El que hacía entrevistas, relatos de vida antes de cruzar de frontera, y veía cómo iban cambiando también esos relatos por los escenarios con los que uno estaba y con quién se encontraba. Entonces, ¿cómo trabajar ese desafío? Porque el relato es dinámico, ¿no? Depende del escenario en el que estoy, depende de los sentidos que yo le estoy dando a lo que yo estoy viendo, depende de las memorias, ¿no? No sé si a todos nos ha ocurrido juntarnos con nuestros hermanos de chicos y cuando estamos compartiendo memorias, ¿cómo es su propia memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja estas subjetividades que tienen que ver con el escenario en el que estoy? No te digo solamente de diferentes memorias, sino que cambio de escenario, de sistema clasificatorio, nos diría Melucci, y de repente cambia también mi mismo relato, porque estoy interactuando con otra gente, estoy en otro contexto, estoy con otros sistemas clasificatorios. ¿Cómo trabajar ese desafío cuando trabajo desde las narrativas? El otro también es metodológico, teórico, es el tema de la imagen como relato. Y hay dos cosas ahí que me gustaría un poquito ver cómo ustedes han trabajado, ¿no? Una de las cosas es la escala, muy bien lo decía Yoli, ¿no? Es decir, ese submercado ampuloso que era una frontera frente al otro. Si yo lo tomo en conjunto es un relato, pero si voy a escala más grande, amplío mi escala, es otro tipo de relato. Y eso me lleva a otro tema que tiene que ver cuando trabajamos con imágenes. Es el tema de qué estoy viendo yo. Es decir, nosotros tratamos de aplicar y no tratamos, lo estamos haciendo, es parte de las metodologías, porque siempre nos gustan las metodologías mixtas, el tema de la imagen como relato en el tema de violencia. Pero era bien interesante porque a los jóvenes sobre todo les decíamos, ustedes trabajen con imágenes y trabajen con lo visual. Y tenemos un libro donde aparte de lo escrito, etcétera, hay capitulitos puro imágenes. Pero ahí, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en ese libro, que a mí me gustó porque ¿cómo se dice? Me atrae ese tipo de cosas, uno de los capitulitos son imágenes que cualquiera, todo el resto dice, pero eso no es, era sobre violencia el trabajo, ¿no? Entonces eso no es inseguridad, no es violencia, ¿no? Es decir, pero cuando tú empiezas a ver el relato es otro tipo de mirada frente al tema, ¿no? Y eso, ahora, ahí está tal vez el desafío de categorías propias, ¿no? ¿Qué categorías propias estoy tratando de entender para comprender este problema? Pero como trabajamos en equipo, ¿cómo ponernos de acuerdo? Porque fue uno de los también desafíos que teníamos, es decir, ¿cómo ponernos de acuerdo en qué categorías vamos a utilizar? ¿A libre albedrío? Porque hay algunos que trabajan con lo visual que son mucho más extremos, que dicen, no, el contexto no importa, lo que hay que fijarse es en la imagen. Entonces, ¿cómo trabajar estos desafíos que nos está planteando lo visual, ¿no? Y la última pregunta tiene que ver más con esto de que tú planteas, es decir, esta última parte que tú, y quería ver cómo lo estás trabajando porque me ha llamado y me ha convocado mucho esta ecología de los afectos. ¿Cómo lo vinculas? Ya, estás abandonando el tema de fronteras, pero tiene relación cuando, por ejemplo, hablan de la frontera desde su potencia, porque la potencia de la frontera es también afectar afectos, ¿no? Es impactar en los afectos, en las emociones, cómo trabajar. Como desafío metodológico esa parte ya de afectos emocionales, que no sé si lo vas a continuar trabajando, pero sería hermoso ver cómo están trabajando el tema desde los afectos también. Por ahí van mis primeras reacciones frente a esta muy interesante y desafiante exposición. No sé si el resto todavía tiene preguntas. Misael, he visto que has prendido tu cámara. ¿Quiénes tienen preguntas, por favor, levanten la mano? Vamos primero respondiendo, reaccionando frente a esto y abriendo pautas para preguntas. Sí. ¿Tú quieres empezar, Yoli, o empiezo yo? Dale, Okay. Lo de los estudios críticos. Si quieres trato de responder todas desde mi perspectiva y luego tú la tuya, ¿va? Ya estás. Entonces, ¿por qué los Critical Border Studies?
Mucho porque yo realmente me formé en la parte europea del estudio de las fronteras. Finlandia, Holanda, Noruega, la Unión Europea y tal. Entonces, mi mirada teórica de la frontera siempre ha sido otra. Ha sido una mirada, pues, de esto que dices, ¿no? De lo visual, del arte, de la literatura, del cine y después ya lo territorial. Entonces, yo empecé como al revés. Yo empecé trabajando la literatura, el cine, el arte y después caí ya en la frontera territorial. Entonces, el trabajo que se hace, por ejemplo, en Finlandia es muy interesante, el trabajo que hacen los holandeses es muy interesante con respecto, y ellos ellas no se han clavado en ver lo territorial, ellas se han clavado a poner a dialogar, por ejemplo, a Kafka, la ley, ¿no? El proceso, con la frontera, con el arte, ¿sí? Entonces, es una mirada macro en el sentido de que tú puedes identificar ahí muchas categorías que después las aterrizas en el territorio y dices, claro, me hace sentido. Esa es una acepción, y la segunda acepción es porque soy derridiana. Y Derridiana sí habla de los estudios críticos del derecho. Entonces, que no es propiamente la teoría crítica, es poder diferenciar entre justicia y derecho, justicia y ley. Y vámonos de ahí a hacer interdisciplina. Vámonos de ahí a que la frontera entre la filosofía y la literatura se desvanezca cada vez más, que la frontera entre la crítica literaria y la filosofía se vaya desvaneciendo. Entonces también me parece que los Critical Border Studies son estos. Vamos a desvanecer las fronteras interdisciplinares más bien en lo que estamos aportando teóricamente. Y metámosle de la estética, metámonos con la ética, con la política, con la antología, con la historia, con la literatura, con la genealogía, con la filología, o sea, este combo extraño, ¿no? Entonces, para mí esos son los Critical Border Studies, ese trabajo, que no tiene que ver con la teoría crítica, o sea, está muy lejos de la teoría crítica, salvo que consideremos a Benjamin como parte de la teoría crítica, salvo, ¿no? Si lo consideramos y consideramos a Hannah Arendt dentro de la teoría crítica, puede que sí tenga algo que ver. Después, lo que dices de los escenarios me parece interesante, pero eso siempre es una mirada de afuera hacia adentro. Lo que nosotros estamos proponiendo es una mirada de adentro hacia afuera. O sea, que el escenario no te tambalee, que el escenario no te limite. Y ahí entran los estudios comparados de fronteras. Yo propongo una metodología en particular que pongo en práctica en todos los continentes. Y voy palomeando y digo, me funciona aquí, me funciona acá. Estas 11 categorías de las que yo les hablaba, las pongo en práctica en todos los continentes donde he estado. Funcionan perfecto. El escenario es distinto, las categorías funcionan. Salvo la vertical, la de frontera vertical, esa sí no funciona para todos los continentes. Las demás sí funcionan para los continentes. Entonces yo cambiaría esa mirada. El escenario ahí va a estar, mis categorías son las que yo voy a trabajar. Eso es lo que le da la infraestructura a mi pensamiento. ¿De dónde estoy? ¿De dónde salen estas categorías? ¿Cómo las estoy poniendo a dialogar con los escenarios? Es al revés. El escenario no dialoga con mis categorías. Mis categorías dialogan con el escenario. Y esto tiene que ver mucho con lo que dices del margen. Y obvio, también sale de una metodología que es la narratología. La narratología es esta metodología de Luz Aurora Pimentel con la que yo hice prácticamente mi tesis de doctorado. Y lo que dice es, ubica un punto diegético como si fuera una cámara y muévete así, muévete a narrar, ¿no? Como si tú tuvieras la cámara, que es un ejercicio que ya se hace en cine. Estos ejercicios de que el camarógrafo trae la cámara pegada al cuerpo y va siguiendo al actor o a la actriz. Entonces eso sería el punto diegético, es la diégesis de referencia, y toda esa metodología está basada ahí en la narratología. Ahí tenemos algunos textos que les podemos compartir si a alguien le interesa echarse un clavado en la narratología. Entonces, la escala te la va a dar qué tanto quieras hacer zoom, ¿no? Qué tanto quieras hacer zoom a la imagen. Y no se trata tanto de ubicar y centrarte en una sola imagen, sino lo que se trata es
de cómo te vas a mover en lo lógico dimensional. Es decir, en el relato tiene que quedar muy claro cuando estás pensando hacia arriba, cuando estás pensando hacia abajo, cuando estás pensando hacia un lado, cuando estás pensando hacia el otro, cuando estás pensando en 360 grados. Entonces, no es tanto una imagen, sino es este punto me va a permitir dar cuenta de lo lógico dimensional, pero eso lo tengo que escribir en el relato. Eso tiene que quedar en el relato, ¿sí? Ahí está como la esencia, digamos, de desarrollar un estilo propio de escritura. ¿Cómo le voy a dar movilidad a esa imagen que yo estoy viendo, que normalmente no es una imagen fija? La imagen tiene, ¿no?, volumen. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el volumen de la imagen? ¿Qué categorías utilizar para cuando se hace en colectivo? Y lo que nosotras hicimos fue una primera sesión de proponerles, a ver, en su investigación, ¿cuál es la palabra, el concepto que atraviesa normalmente su investigación? Y ahí la primera que salió fue bordear, que la propuso creo que Militza creo que propuso la de bordear. Y los demás dijeron, sí, bordear, porque tiene que ver con el bordear la frontera, pero también con el bordar, con el, ¿no?, trazar, con el hilvanar. Y esa fue la primera. Y el cuerpo también salió el cuerpo de otra chica italiana que tiene una enfermedad, y una enfermedad que le estaba acabando el cuerpo. Entonces salió de ahí, ¿no?, la segunda de cuerpo. Y la tercera la propuse yo, y la votaron, ¿no? Porque yo estaba trabajando con Espinosa, y entonces votaron la potencia de afectar y ser afectado. Entonces se quedó la tercera democráticamente, digamos, que potencia fue la categoría. Entonces, el ejercicio que hicimos es esto, siempre horizontalizar la discusión. Decir, de hecho, este ejercicio de narrativa no se puede hacer en un esquema de jerarquización. Y cuando lanzamos la convocatoria, se inscribieron como 25, ¿no? Creo que la primera sesión había 25. Quedamos 13. Porque parte de hacer este ejercicio de escritura es acabar con la jerarquía. Y es bien difícil en la academia acabar con la jerarquía. Y había muchos hombres. Casualmente los hombres no aguantaron. Y fueron los primeros que se fueron. Yo nomás digo, ¿no? Ahí se los dejo. Entonces, este es un ejercicio que le apuesta a la horizontalidad de la discusión desde el principio. Y creo que no funciona si no se trabaja en esa horizontalidad de la discusión. Los desafíos de lo visual pues tiene que ver con estos que comento de lo lógico dimensional. Los desafíos de lo visual se tienen sí o sí que trabajar en la escritura a nivel lógico dimensional temporal, y eso es puro recurso literario. El tiempo de la acción dramática con respecto a la historia de la narración, los personajes, los verbos, las figuras retóricas y tal. Eso es puro talachá de meterte a hacer figuras retóricas y a jugar con eso. Eso se resuelve así, no hay de otra. Los desafíos de lo visual se resuelve en la escritura. Y lo de la ecología del afecto, sí, tengo ya, no sé, 12 categorías. Hospitalidad, amistad, muerte, duelo, animalidad, que es lo que trabajamos hoy en la mañana, animalidad, fármaco, plasticidad, es un desborde de categorías también. Entonces, es la misma metodología. Proponer categorías, ponerlas a andar en la discusión teórica, escribir los textos, discutirlos, dar clases, y, ¿no? Ahí está. Bueno, con eso cierro. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por las preguntas. No sé si, Yoli, tú quieres decir algo o damos curso a las otras preguntas antes de... Sí, o sea, solo un poco complementar lo que decía Roxana respecto a cómo hemos ido perfeccionando
reflexionando, si vale la palabra o vale el término, repensando constantemente la metodología. Y es que también nos hemos plantearla como un ejercicio experimento. O sea, sabemos que no está acabada, que hay muchas otras formas y de esas formas dependen de los grupos, ¿no? O sea, de con quiénes quieres estar, desde dónde, o sea, por eso es importante, al parecer también, o sea, y hay como estos debates, bueno, entre lo cuán riguroso, lo cualitativo, sentado a escribir lo que nos pasaba por la memoria así nada más, o sea, había toda una propuesta también de un ejercicio muy elaborado y muy construido que está sustentado en conceptos, ¿sí? Estas categorías que mencionaba Roxana, que fueron como el eje articulador de todos, luego se transformaron en otras subcategorías para la escritura en cada uno de los textos. Por ejemplo, yo estaba en la categoría, a mí me interesó estar en la categoría grande, digamos, de potencia, ¿no? En esto de afectar y ser afectado. Y yo construí mi categoría para hablar del retorno, de la migración de retorno, yo construí mi categoría sobre Entonces, fui construyendo, digamos, el relato y haciendo este ejercicio que nos decía Roxana, poniendo el punto diegético, ¿no? Y creo que en el texto ahí, que justo está que el fragmento de Militza, está el punto diegético. Quizás en el texto más completo se evidencia más porque ella está hablando desde tres lugares. Está ella como la narradora, que es ella el relato, pero a la vez está la Militza, que es migrante, cuando hace un giro en el punto diegético, y también está la Militza académica, ¿no? Que está haciendo una reflexión más sustantiva, digamos, sobre el tema. Entonces, es cómo se va jugando, y eso es como muy metodológico, parece muy complicado, pero creo que en el ejercicio de escribir va decantándose, va esclareciéndose, y uno va enganchándose también, y va usando otros recursos, como esto de que, digamos, en las ciencias sociales, no, en las humanidades es más frecuente hablar de las figuras retóricas para cualquier tipo de soporte, digamos, o producto. Nosotros las ciencias sociales no las usamos tanto, de hecho nos exigen no usarlas, digamos, ¿no? Pero como esa herramienta nos puede ayudar a generar descripciones densas. O sea, la descripción densa es tan importante, digamos, y esto que viene de la antropología y de la etnografía, o sea, relatar un suceso en la descripción más densa, o sea, y justo ahí también el texto de Luisa Aurora Pimentel dice cómo el describir nos puede llevar en esa descripción a revivir, a darle sentido, a construir escena, ¿no? Y en este juego que tú dices de lo visual como otro soporte para construir narrativas, yo creo que ahí queda como un desafío de pensar justo desde la antropología visual. Ahí sí volver a cruzar otra frontera y, digamos, disciplinar y nutrirnos un poco de las cosas que ha hecho la antropología visual para empezar a pensar también desde ese lugar la posibilidad de construir narrativas que tengan que ver con nuestros temas de estudio. Ahora sí ya no tiene nada que ver, digamos, solamente en las fronteras. Ahora podemos hacer narrativas sobre todos los temas, como tú dices, el tema de las violencias. Y justo yo quería, ¿te acuerdas que hicimos, Ale, este trabajo? El relato de investigadoras bolivianas, que Ale y yo estábamos en el comité científico, impulsamos mucho la producción de este libro, que les podemos compartir también, y era justamente recuperar los relatos de investigación que tenían las investigadoras bolivianas, digamos, las travesías por las que se tenía que pasar al ser mujer investigadora boliviana, ¿no? Y tratar de darle una discusión, un debate académico, pero desde otro formato que era el relato, que no estábamos acostumbradas a pensar eso. Y resultó ser un ejercicio interesante, digamos, lo hicimos un poco paralelo, quizás no con la misma intensidad con la que
trabajamos el otro tema, el libro de Venida sin Paso, pero estos son ejercicios que ya nos dan, o sea, empiezan a mostrar que las posibilidades que tiene de tomar esta propuesta teórico-metodológica, abonarla con nuestros intereses, con nuestros propios recursos y ponerla en práctica. ¿Sí? Solo ponerla en práctica, es lo que te decía esta mañana, el gran reto de la transdisciplinariedad es hacer la transdisciplinariedad. ¿No? O sea, porque ya creo que hay como muchas cosas que se van diciendo lo que es y no es la transdisciplinariedad, pero puesta en práctica yo creo que hay muy pocas. Y última cosa que quisiera mostrarles también es este libro que a mí recién lo vi, ahora les comparto por la pantalla mejor, creo que lo tengo por aquí. No, pero no los voy a compartir aquí, sino en el internet, porque no sé dónde está. Bueno, aquí lo comparto ya, mientras. Que se llama Una maleta colombiana, de Carlos Martín Beristain, que son solamente relatos de gente que ha cruzado la frontera en situación de desplazamiento forzado. Un libro entero que solo tiene relatos. No tiene ninguna cosa más y es como un recurso, a mí me parece fantástico. O sea, que se empiecen a hacer este tipo de cosas. Sí. Que son otra propuesta. Y ahí luego les pongo el link para que lo puedan descargar. Es un libro que tiene una propuesta, o sea, para un tema que además que para Colombia es un tema larguísimo por todo el conflicto armado que ha tenido. Este libro se convierte, digamos, en el único objeto con el que pueden quedarse las personas exiliadas, las personas que han sido parte de un desplazamiento forzado, sus propios testimonios, ¿no? El conflicto sigue, las políticas siguen siendo frustradas, etcétera, etcétera, pero esto nos permite también llegar a otro tipo, involucrarnos también políticamente, asumir una posición política, ética, con nuestro quehacer, ¿no? Y eso, digo que estas pequeñas cosas nos pueden ayudar a pensar que desde otros lugares se están haciendo también este tipo de cosas y que podemos empezar a establecer diálogos para proponer esta otra forma de construir academia. Saúl. Y hay una pregunta antes, Saúl, porque salió antes de Siria Aramayo en el chat y después Saúl, y con eso terminamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Siria dice, más que una pregunta, una solicitud, pedirle a la doctora Roxana pueda mencionar a grandes rasgos las 11 categorías que estudió en los diferentes contextos. Sí. Agarremos, y si para redondear, agarramos la pregunta de Saúl más, y con las dos cosas. Dale, Saúl. Saúl se fue. Creo que está, pero con problemas de comunicación. Saúl. Entonces, mientras vuelve su comunicación, ahora sí. O si quieres, escríbela, Saúl, en el chat, que sí es más fácil. Ok, por aquí tengo en mi blog una entrada con casi todas, se las comparto. Esta entrada se llama Border Studies, ¿no? Y ahí un poco digo lo que es el modelo epistemológico de la frontera y tal. Bueno, ¿cuáles son estas? Frontera sociohistórica. Esta frontera tiene que ver con momentos históricos, precisamente, colonizaciones, guerras de independencia, proyectos anexionistas y proyectos de ocupación. Esa es la primera. Después la subjetiva, la que ya les había comentado, fronteras lingüísticas, religiosas, políticas, culturales, étnicas, urbanas, rurales, filosóficas, literarias, psíquicas, corporales. Esa es la segunda. La tercera es frontera de la securitización, que aquí uso el neologismo, y se refiere a la frontera natural, frontera artificial, frontera científica, frontera de tensión, frontera de expansión, frontera de presión, frontera inteligente, frontera militar. La cuarta es frontera local, y aquí hago el juego lingüístico de lo global local,
y esta tiene que ver con fronteras económicas, fronteras del derecho, fronteras geopolíticas, fronteras supranacionales, teoría transnacional, teoría transfronteriza y modelos de sociedad. Después, esas fueron las primeras. Después viene esta que les comentaba, frontera horizontal, que tiene que ver con la jurisdicción de los Estados-nación, ya sea forma binacional, como sucede entre México y Estados Unidos, o de forma multinacional e intercontinental. Europa, África, y aquí les pongo el ejemplo. Por ejemplo, esta imagen es de la frontera México-Estados Unidos, y ahí vemos, ¿no?, claramente la parte horizontal, cómo se puede trazar horizontalmente la frontera, y es lo mismo que pasa con el norte de África y el mar Mediterráneo. Ahí otra vez una frontera horizontal. Y después está la frontera vertical, que es la que atraviesa, ¿no?, todo el camino que hicieron desde Turquía hasta Alemania los refugiados sirios, o desde Guatemala a Tijuana las migraciones centroamericanas. Entonces ahí hago un ejercicio entre la frontera horizontal, un ejercicio comparativo entre la frontera horizontal y la frontera vertical. Después viene la frontera hospitalaria, que tiene que ver con otra categoría que es justamente hospitalidad, y tiene que ver con los derechos sociales, educación, vivienda, salud y trabajo. Después, zonas de convivencia fronteriza, cuya delimitación geopolítica están dadas de forma artificial, basándome en la frontera sociohistórica y la frontera de la securitización. Y después viene otra que es muy común, que son las zonas de convivencia en limbo administrativo. Por ejemplo, el monte Gururú en Marruecos, Nador, esquina Melilla, en Calais, en Francia, esquina Inglaterra, Reino Unido, y en algunos asentamientos, por ejemplo, en Tijuana, en el bordo de Tijuana, ahí ubicamos unas zonas de convivencia en limbo administrativo. El mismo río Suchiate es una zona de convivencia en limbo administrativo. Y después de esta sí creo que dos más, que es una frontera interregional, y luego otra que no me acuerdo cuál es, o a lo mejor solo son 11. Pero bueno, les pego el link de esto aquí, en el chat de aquí, por si lo quieren revisar luego con más calma. Listo. Maravilla, maravilla. Tal vez todos estos datos, más bien, Yoli, nos podrías enviar para que nosotros lo colguemos al Moodle, porque a veces la gente no tiene tiempo de copiar del chat. ¿Ya? Ahora sí, Saúl, no sé si ha vuelto, pero ha puesto su mensaje, lo leemos rápidamente. Hace poco he visto en el TikTok muchas narrativas fronterizas de migrantes venezolanos en Centroamérica, mostrando los cruces, indicando cómo son las ciudades internas y cómo los reciben, entre otras cosas. ¿Podría tomarse en cuenta esto como análisis académico y científico, o como lo analizan para su estudio? Sí. Definitivamente sí. Tenemos que los relatos, los relatos en las redes sociales nos rebasan, y tenemos como investigadores, estamos obligadas, como investigadoras estamos obligadas a dar cuenta de todos esos relatos, y no nos vamos a poner exquisitas con que es TikTok. Digo, afortunadamente ya sabemos cómo se cita una entrada a un blog, un tweet, una entrada a un Facebook, un TikTok. Todo es material de investigación, todo. No sé, Yoli, yo con esto me despido. Yoli, no sé si quieres agregar algo más. No creo que hay mucho por agregar, pero creo que lo que tenemos hasta aquí es suficiente. Pues no, yo quiero agradecerte, Roxana, por cerrar tu periodo con tu participación en la Escuela de Primavera. Para nosotros, verdaderamente, o sea, es un gusto, es un honor, es un placer poder haber tenido contigo esta conversación. En mucho tiempo no podremos hacerlo, así que condensa tantos años de tu trabajo que un sentido de agradecimiento, y sobre todo también por compartirnos a nosotras, que somos ahora parte de Estudios Fronterizos, todo lo que has hecho, y confiar en nosotras para poder seguir trabajando. Nosotros todavía estamos con la pasión a flor de piel en el tema, así que pues, seguiremos. Y pues a todos los que han estado presentes aquí, pues muchísimas gracias por la compañía. Sumo mis agradecimientos, Roxana, realmente una maravilla, y los desafíos que han planteado hoy día, yo creo que ahorita estoy pensando ya en algunos grupos que están trabajando, les va a servir
para repensar también los trabajos que están haciendo o encaminarlos. Mil gracias, Roxana, Yoli, y gracias a todos ustedes por estar. Mañana a las 10 nos toca el siguiente módulo. Gracias. Chao, Gracias. chao. Bye, bye. Hasta luego. Chao, chao.